Ser podcast. Las manifestaciones espontáneas tienen el valor de responder a impulsos profundos, a creencias arraigadas. Y eso es lo que hemos visto con la conmoción que ha provocado el crimen de Samuel Luis, el joven asesinado al grito de maricón, según los testigos. Hoy sabemos además que fue apaleado por una turba durante un recorrido mortal en el que trató de huir sin ninguna posibilidad de escapar. Da escalofríos el relato que vamos conociendo de sus últimos minutos de vida. El crimen brutal, el testimonio de sus amigas denunciando las motivaciones homófobas, han sacado espontáneamente a la calle a miles de españoles. Es muy importante la espontaneidad de esa movilización que no tiene detrás a grandes organizaciones, ni partidos políticos, ni horas de televisión y de radio calentando la convocatoria. Ese es el único consuelo ahora mismo para las miles de personas que cuentan estos días en las redes, en los medios o en la intimidad de sus familias, lo que es haber crecido y vivir con el insulto de maricón como una amenaza y como una sentencia. Aquí y ahora, todavía. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Tertulia de miércoles con Joaquín Estefanía, periodista del País. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Con Juan Manuel de Prada, escritor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pepa. Y con Cristina Monge, profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza, pero que hoy está en Madrid, a mi lado. Buenas noches. Aquí a tu vera. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. El día en 2 minutos, Esther. Volvemos al riesgo extremo por la pandemia. Hay una incidencia de 252 casos de media, pero es una cifra que entre los jóvenes de 20 y 29 años se dispara hasta los 814 casos. En la franja de edad entre 12 y 19 está en 729. Los hospitales no notan este efecto, tampoco las unidades de cuidados intensivos de momento, y gracias fundamentalmente a la vacunación, pero se ha notificado el fallecimiento de otras 17 personas. La ministra Darias recuerda a las comunidades que hay instrumentos para luchar contra la expansión del virus. En cuanto a las medidas coordinadas, no se ha planteado por nadie, porque cuanto lo que le dije a su compañera anterior, existe un amplio elenco de documentos, de planes, de estrategias, de medidas acordadas por todos. La inmunización avanza con paso firme, según Darias. La pauta completa la tiene ya algo más del 42% de la población y son casi 27 millones de ciudadanos los que tienen al menos una dosis. Desde la OMS, el director de Emergencias Sanitarias alertaba de un abandono excesivamente rápido de las medidas de prevención según se elevan las tasas de vacunación. Asumir que la transmisión no va a aumentar mientras abrimos es una falsa asunción y está pasando en Europa. La transmisión aumentará cuando abres porque primero no hemos vacunado a todo el mundo y segundo porque la cobertura completa todavía es baja y todavía no estamos seguros de que la extensión de la protección reduzca los contagios. El Consejo Interterritorial ha dado luz verde esta tarde, aprobado por unanimidad el manual de buenas prácticas que regula la ley de la eutanasia dirigido a los médicos y que hemos adelantado a mediodía en la SER. Habrá un médico elegido por el paciente que le acompañe en todo el proceso. La objeción de conciencia se entiende de manera individual, no podrá ejercerse por una institución, un centro, un servicio o una unidad. De la actualidad internacional, 2 noticias. Vuelve a la carga Donald Trump. Presento una gran demanda colectiva contra los gigantes tecnológicos, entre ellos Facebook, Google y Twitter, y sus consejeros delegados Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Jack Dorsey, 3 tipos muy majos. Y se han convocado reuniones de urgencia para analizar la situación en Haití tras el asesinato de su presidente. Se va a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU a puerta cerrada y lo ha hecho ya la Organización de Estados Americanos, donde el representante haitiano ha dicho que la situación en su país está bajo control. La pasada madrugada, un grupo de hombres armados asaltó la residencia del presidente y en esa acción dejó también gravemente herida a su mujer. Se ha decretado el estado de sitio durante 15 días. Y en la contra de hora 25... Am I living? Oh, what a funny thing to say. But there's a life and then there's... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Señalar periodistas desde la política no es, por desgracia, algo nuevo, pero Vox
en su escalada enloquecida, ha decidido no solo señalar Javois, sino saltarse todos los límites. Yo le he llamado un salto de calidad criminal, porque en ese último mensaje de Vox ya no solo es decir la calle en la que trabaja el editor de la revista El Jueves, sino animar a la gente a exigirle, no pedirle, exigirle explicaciones por la calle. De esa forma tan cobardemente tuitera que consiste en la fórmula de es posible que mucha gente le exija explicaciones cuando salga. En fin, si saben dónde trabaja, ¿por qué no le piden las explicaciones sus propios dirigentes? ¿Por qué no van ellos a saltar por la calle a un ciudadano anónimo? Supongo que porque en el ADN de la extrema derecha de este país está incrustada la idea de que lo hagan nuestros vándalos, que se jueguen el delito nuestros tontos útiles, y porque muy al fondo, pero muy al fondo, saben que los límites de la libertad de expresión al final los acaba marcando la justicia, no los marca el matonismo callejero. Hablaremos de ese señalamiento con ruptura de todos los límites por parte de Vox a lo largo de la 25. Javois, un beso. Un beso, Pepa. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hora 25. Pepa Bueno. Empezamos con esa noticia que hemos conocido hace apenas una hora, ese agujero de seguridad en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que ha dejado al descubierto la información confidencial de millones de madrileños, también de los de postín, entre ellos el rey o el presidente del gobierno. Solo con meter el DNI se ha podido acceder a datos personales como su teléfono o su número de la Seguridad Social. Hola de nuevo, Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, pues que a través de una brecha de seguridad durante un tiempo indeterminado han quedado al descubierto datos privados de miles de madrileños. Datos como el teléfono, el brazo en el que fueron vacunados, la vacuna, la dirección, la dosis, el sanitario que les vacunó. Datos que incluyen esos nombres ilustres que señalas, ¿no? Desde el rey Felipe VI, pasando por el presidente del gobierno, el exdirigente de Podemos, Pablo Iglesias, la ministra Irene Montero o incluso el expresidente del gobierno, José María Aznar. Datos a los que se accedía, ha contado esta tarde Telemadrid, simplemente conociendo el DNI de la persona en cuestión, que en el caso de estas personas figuran en documentos públicos que muchas veces, Pepa, se pueden encontrar haciendo una simple búsqueda en Internet. Telemadrid publica esta información con las capturas que arrojan esas consultas, la línea de código que devuelve el servidor y a la que la cadena ha accedido sin ser evidentemente el rey o sin ser el presidente del gobierno. Y por lo que me cuentas, la comunidad está emitiendo señales en paralelo, porque a las 9 decías, es una noticia falsa, decían desde la Puerta del Sol, pero la Consejería de Sanidad admite esa fuga de seguridad. Sí, la reacción visceral ha sido colgar un tuit asegurando que la noticia es falsa y calificando de bulo esa información. Lo cierto es que la Consejería de Sanidad en un comunicado matiza esa versión, digamos, menos rigurosa y reconoce abiertamente que sí detectó un problema de seguridad en el portal del ciudadano para la obtención del certificado COVID. El problema se debió, dicen, a una actualización y ha quedado ya resuelto. Dicen en Sanidad que el fallo no afectaba a datos clínicos y para acceder a esos datos se necesitaba el DNI. Ya digo que el DNI de muchas personas se puede localizar realizando una simple búsqueda en Internet. Insisten en Sanidad en que esos enlaces ya no están disponibles y que esa información se ha obtenido a través de un acceso indebido. Y según fuentes oficiales de la Puerta del Sol, aseguran, acabamos de hablar con ellos, que detrás de esta noticia, atenta Pepa, podría estar una filtración interesada del Ministerio de Defensa. Les hemos preguntado naturalmente en qué se basan para decir esto y la respuesta ha sido el silencio. Ya, pero Sanidad, la Consejería de Sanidad admite la noticia. Abiertamente que hay una brecha de seguridad y que ha habido un problema durante unas horas. Ya, que ha emitido, que ha publicado Telemadrid. El penúltimo enfrentamiento de la comunidad con los periodistas de Telemadrid llega la víspera de que Ayuso coja las riendas de la cadena autonómica, descabezando la actual dirección, porque eso empieza a ocurrir mañana. Claro, por si no teníamos suficiente tensión en el ambiente, es que es la tele pública la que aporta la exclusiva y la da horas antes de que mañana, como dices, en la Asamblea de Madrid se vote esa reforma de la ley del ente con la que Partido Popular y Vox van básicamente a laminar a la actual dirección del ente, con la que Ayuso, ya sabes, ha tenido muchas diferencias desde el principio. Con la reforma aprobada, Ayuso, recordemos, podrá designar a dedo a un administrador provisional de la televisión pública madrileña, que puede convertirse, más que en provisional, casi Pepa, en vitalicio, teniendo en cuenta que resulta casi imposible, ¿no?, ahora mismo un consenso político para la renovación de todos los cargos. La oposición
ultima ahora mismo la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por esta reforma, que es la única manera posible de parar la voladura de la actual dirección de la cadena pública, que, como digo, se materializa mañana en el Pleno de la Asamblea. Casal, gracias. Venga, buenas noches. Muy buenas noches. Se me venía a la cabeza ahora que recientemente el Tribunal Constitucional anuló el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora provisional de Radio Televisión Española en el año 18. Lo anuló por inconstitucional. Joaquín, Estefanía, es muy significativo en cualquier caso que el nuevo gobierno de Ayuso se estrene con esto, ¿no? Sí, yo creo que no hay forma, aunque sé que tenías preparado el programa de otra forma, pero creo que no hay forma alguna de separar lo que ha comentado Manuel Javois del jueves con lo que está sucediendo en Telemadrid y otra cosa más. Sí. Hoy ha habido 3 comunicados en defensa de la libertad de expresión y en contra de todos estos atentados. Uno es el del jueves, ¿no? Que luego, si quieres, lo comentamos. No, lo comentamos ahora mismo, porque déjame contarle a los oyentes, le cuento a los oyentes y te doy la palabra. Porque sobre libertad de expresión, efectivamente, y libertad de prensa, como ayer la Eurocopa se lo llevó todo, hoy yo no quería dejar de pasar por alto el tuit de Vox en el que señala el editor de la revista El Jueves, para quien no sepa de qué le estamos hablando, el partido de Abascal, a través de la cuenta oficial, de su cuenta oficial en Twitter, lanzó el siguiente mensaje. Se llama Ricardo Rodrigo Amar, es presidente de RBA, grupo que edita El Jueves, señala la cuenta oficial del partido en Twitter, desde la que se anima a los ciudadanos a exigirle responsabilidades cuando le vean salir de su despacho en la diagonal de Barcelona. Sí, Joaquín, que no había manera de no relacionar las dos cosas, decías. No, claro. Las 3 cosas, porque es que ha habido tres comunicados hoy muy importantes. Uno del jueves, que es el partido Vox avisa a todos los demás miembros de la comunidad periodística de que pueden señalarlos si se salen de madre. En segundo lugar, lo que está pasando en Telemadrid, que es verdaderamente significativo, ¿no? También hay un manifiesto firmado por muchísima gente en defensa de Telemadrid y de la libertad de información, porque no quieren que vuelva a ocurrir lo que ya sucedió en el pasado, que Telemadrid deje de ser un canal de televisión y se convierta en una hitprod de propaganda de Isabel Díaz Ayuso directamente, como ya pasó, insisto, con Esperanza Aguirre. Y luego hay una tercera cosa que no ha sucedido en nuestro país, pero que es muy significativa, que es el atentado que ha tenido un periodista holandés, es decir, en el corazón de la Unión Europea, es decir, que estaba investigando, era un periodista de investigación y ha sido tiroteado en medio de Ámsterdam, y también las asociaciones, en este caso también la presidenta de la Comunidad Europea, del Parlamento, el presidente del Consejo Europeo, avisan de la importancia de lo que está ocurriendo, de que un ataque contra los periodistas es un ataque contra el resto de la población y un vínculo que tenemos que volver a reflexionar probablemente o lamentablemente sobre él, entre la libertad de expresión como corazón de la democracia. Esas 3 cosas han ocurrido hoy, son malos tiempos para la lírica y yo creo que tenemos que tenerlos en cuenta. Cada uno son de una naturaleza diferente, pero son muy significativos y claro, a una persona como yo no puedo olvidar que he trabajado 40 años en el país, no puedo olvidar cuando la extrema derecha señaló al país como objetivo y como consecuencia de aquello estalló un sobrebomba donde murió un conserje y 2 compañeros más fueron afectados de extrema gravedad. Uno de ellos ha trabajado en el país hasta que se jubiló manco, porque quedó manco de aquello. O un año anterior, estamos hablando de los años 70, el atentado contra el Papus, otra revista satírica, como El Jueves, es decir, que también murió otro compañero y quedaron heridos, no recuerdo si 15 o 20 personas. Cuidado, porque cuando se encienden estas cosas, cuando se enciende a los vándalos, como decía Manuel Javois, puede llegar a este extremo. Y no digo que ocurra, digo que puede ocurrir. Y tenemos que concatenar los 3 hechos, porque yo creo, insisto, que estamos pasando malos tiempos para la libertad de expresión. Déjame poner al presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, Alfonso Armada, que decía que el tuit de Vox puede tener consecuencias. Y esto, a fin de cuentas, también es una suerte de escrache. Cuando nombras a una persona concreta, divulgas su dirección, divulgas su foto
y al final pides a la gente, exige responsabilidades contra alguien que está difundiendo el odio. Bueno, pues estás tú mismo difundiendo el odio, propiciando pues esto, reacciones intempestivas que pueden acabar de forma violenta. De Prada. Bueno, vamos a ver, yo más allá de que este tuit sea indebido o sea desafortunado, creo que no se puede dejar de mencionar a qué se debe esta reacción de Vox. No se debe dejar de mencionar. No se debe dejar las de mencionar. viñetas que están publicando sobre ellos, sí, lo hemos contado varias veces. Sí, adelante. Bueno, vamos a ver, una viñeta en la que se hace escarnio del señor Ortega Lara, del secuestro que padeció el señor Ortega Lara. Yo he dicho en este programa que la libertad de expresión hay que defenderla, pero para que haya libertad, para que defendamos la libertad de expresión, primero tiene que haber expresión. Y yo no creo que se pueda considerar expresión hacer escarnio de una persona que ha sido afligida con un secuestro que duró 582 días, un secuestro que además en cierto modo fue un secuestro que se le hizo a todos los españoles, porque a ese señor se le secuestró y se le sometió a vejaciones impronunciables, porque unos criminales querían obtener a cambio una rendición o un sometimiento de la sociedad española. Entonces yo no creo que eso tenga nada que ver con el periodismo. Yo no creo que escarnecer a una persona que ha estado 582 días encerrada en un zulo, viviendo en unas condiciones infrahumanas y de alguna manera sufriendo eso en nombre de todos los españoles, debamos decir que eso es periodismo. Yo creo que esta es una cuestión que también tiene que hablarse, ¿no? Es decir, yo creo que ¿a qué llamamos expresión? Llamamos expresión al vómito de las más bajas pasiones que nacen de nuestro, no sé de qué parte de nuestro espíritu, porque yo no sé cómo se puede hacer bromas con un dolor tan brutal como el que padeció este hombre, ¿no? Y el que este hombre forme parte o sea afiliado o simpatizante, ocupe un cargo honorífico en Vox, no sé en estos momentos si lo ocupa o no, sinceramente, a mí no me parece que eso se pueda justificar. Y esto es una cosa que no se puede obviar, porque la realidad es que el odio engendra odio. Y cuando escarnecemos el dolor que ha padecido una persona, el dolor, repito, impronunciable, porque es inimaginable el dolor que esa persona sufrió, y además, repito, lo sufrió en nombre de todos los españoles. A mí esto me parece que también es una cosa que habrá que cuestionar, ¿no? Digo yo. Y no sé, llamar periodismo a eso a mí me parece hiperbólico, me parece que es utilizar la palabra periodismo en vano, ¿no? A ver, que parece que quiere entrar en la conversación, Joaquín. Tenemos que hacer una reflexión también de los límites de la expresión artística, periodística, etcétera, etcétera, porque creo que estamos llamando expresión a cosas que no lo son, a cosas que la niegan, repito, porque yo creo que lo que uno tiene que aspirar a expresar es la verdad de las cosas, y por supuesto que se debe admitir el humor y se debe admitir formas heterodoxas, digamos, de aspirar a decir la verdad, pero no creo que regodearse en el dolor tenga nada que ver con el periodismo. ¿Sí, Joaquín? Sí, no, para decir, yo creo que el límite de la libertad de expresión es la demanda civil. Es decir, si Ortega Lara o la gente de Vox o cualquier otra persona se sienten afrentadas en su ética y en su estética y tienen todo el derecho del mundo, como tú bien has dicho, a sentirlo, hágase una demanda civil para que quien lo ha hecho pague de esa forma, pero no compliquemos ese dolor con el que puede establecerse a continuación si le ocurre algo al editor o a los dibujantes o a los periodistas que hacen esa revista, no solamente ese dibujo, sino otros muchos dibujos, ¿no? Eso es, a mí ese me parece el camino correcto, si ha habido un abuso y si desde luego estética y éticamente es una cosa monstruosa, es decir, pero no un comunicado como el que se ha hecho circular, ¿no? Y además con yo no una, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en la inoportunidad total de un tuit, ¿no? Pero Cristina, que tengo aquí a Cristina con la mano levantada. Esperad los dos. Te iba a comentar que la reacción de alguna forma de ese tuit lo que nos está evidenciando es una sensación de venganza.
de venganza en la peor de las maneras, ¿no? O sea, yo me siento herido por algo que me ofende, que tú has publicado en una revista, y entonces en vez de actuar por los cauces establecidos, que es de democráticamente ir a los tribunales, denunciar y que la justicia actúe, lo que hago es hacer ese tuit con claras intenciones ofensivas y con claras intenciones, yo diría, que de señalamiento público incluso, ¿no? Por lo tanto, a partir de ese momento entiendo que son dos debates diferentes, porque efectivamente las democracias tienen sistemas para canalizar este tipo de conflictos y este tipo de debates, pero cuando estos mecanismos se obvian y lo que se hace es lanzar un tuit intimidatorio de señalamiento, entonces estamos hablando de otra cosa diferente. Ya no hablamos de los límites de la libertad de expresión, ni hablamos del derecho que tiene cada uno a sentirse ofendido, ir al tribunal y denunciar. Hablamos de una cosa distinta, Juan Manuel. Por lo tanto, yo creo que tenemos que diferenciar esos dos ámbitos, ¿no? Y efectivamente, si unimos los puntos de todos estos temas que están pasando, ¿no? El tema del jueves, lo de Telemadrid, el tema de Holanda, por cierto, un periodista de investigación asesinado después de salir en un programa de televisión. En medio de Europa, sí. en medio del corazón de Europa. Efectivamente, y un periodista especializado en el crimen organizado. Sí. Es decir, ya veremos a ver qué ha pasado allí, ¿no? Pero la cosa pinta mal, tan mal que creo que lo comentaba Joaquín, ¿no? Muchos responsables europeos han salido a decir que esto es peligroso, ¿no? Entonces, si unimos la línea de puntos, nos encontramos con un dibujo un tanto aterrador, y es un dibujo que efectivamente tiene una derivada de señalamiento a aquellos que son los responsables de informarnos, ¿no? De aquellos que tienen esa capacidad y ese poder, nada menos, ¿no? En democracia, como es el de generar el espacio público, la información, etcétera, pero por otro lado también esto sucede en un momento en el que estamos viendo que los crímenes de odio, supongo que luego hablaremos de esto, y que otro tipo de actitudes están cotizando al alza en Europa. Sí, Juan Manuel, ¿te querías decir algo? Yo lo que pasa es que creo que cuando ponemos la lupa en la reacción que pueda ser desmesurada o tal vez, sí, desde luego inoportuna, etcétera, de aquellas personas que son próximas a Ortega Lara, y no hacemos una reflexión como sociedad, porque no es que eso ofenda a Ortega Lara, es que yo creo que hacer escarnio de una persona que ha padecido un sufrimiento tan atroz es algo que nos ofende como sociedad. Creo que es algo que nos ofende como sociedad, y me parece tremendo que sí, que estemos denunciando que desde Twitter se ha lanzado un tuit señalando al responsable de esta revista, y en cambio no hagamos una reflexión sobre la responsabilidad que el periodismo tiene en conductas como esta. O sea, a mí esto no me parece normal. Yo creo que más es que esto habla de un envilecimiento social muy fuerte, si pensamos que lo vituperable o lo condenable es la reacción que pueda haber tenido el ofendido o los amigos del ofendido, y no realmente que la sociedad, que nuestra sociedad acepte como algo normal, como algo que entra dentro de la libertad de expresión, hacer escarnio del dolor atroz que ha padecido el señor Ortega Lara. A mí esto me resulta sorprendente. Juan Manuel, tú si quieres compras el jueves o dejas de comprarlo. Eso es de mal gusto. Sin duda es el de mal gusto. Es decir, y en ese sentido, pues nos puede parecer mal, pero es sátira. Es decir, puede ser desagradable, pero no es una incitación al odio, como es una incitación al odio el tuit del que estamos hablando, ¿no? Y ya insisto, es decir, ¿no si te además parece incitación al odio? Incitación al odio, escarnecer a una persona que ha sido víctima de un secuestro. Yo creo que es, insisto, un tremendo mal gusto, pero no hay incitación al odio en eso, supongo. Es decir, para empezar, yo no he visto la viñeta, ¿no? Es decir, porque no compro habitualmente el jueves, aunque ahora habrá que comprarlo, seguramente, ¿no? Es decir, pero de hecho ya hay campañas para pedir, pero insisto, me parece una actitud de un mal gusto enorme. Es decir, yo no conozco al señor Ortega Lara ni comparto sus ideas, pero tiene un plus para mí, es decir, por el sufrimiento que tuvo, que es un sufrimiento que no es humano. Es decir, por supuesto, ¿no? Insisto, y en el extremo, si se ha cometido algo, demanda civil para ver qué es lo que ha ocurrido, pero disparar los cañones, es decir, sobre el editor de esa revista, señalándole para que, insisto, como en otras circunstancias, unos vándalos, no los que han escrito el tuit, es decir,
cometan alguna barbaridad, es decir, me parece un camino tremendo. Entre otras cosas porque hay algo que no estamos señalando, y es que el tuit lo publica la cuenta oficial de un partido que tiene 52 escaños en el Congreso de los Diputados, que es ahora mismo el tercer partido, que representa a todos los españoles. Cada uno de sus diputados representa a todos los españoles y señala con nombre, dirección, profesión, foto, a un editor al que tiene cauces democráticos para demandar de mil maneras. A mí no me gusta nada. Yo sí he visto las viñetas que hacen sobre los de Vox, y a mí no me gusta nada la de Ortega Lara por la misma razón, ¿no? Porque me parece terrible hacer chistes con su secuestro. Es una revista satírica y tanto el señor Ortega Lara como Vox tiene muchos canales. Es un partido político que representa a todos los españoles, cada uno de sus diputados, para demandarlo. Yo creo que hay dos temas aquí que nos indican que hay un salto cualitativo, ¿no? Primero es que efectivamente el tuit se hace desde la cuenta oficial de Vox. Lo digo porque otras veces han pasado cosas similares que se han hecho desde cuentas, pues perfiles de estos que unos y otros se crean para no dar la cara, ¿no? Ahora ya no, ahora ya se crea desde la cuenta oficial. Y en segundo lugar, este debate lo tuvimos con el caso de Charlie Hebdo. Sí. Si ese debate en Europa está ya muy trillado, parece que no es lo suficiente, ¿no? Pero es que probablemente estemos en un momento de regresión en este tipo de cosas. Claramente. Entonces, el saber lo que es identificar lo que es una sátira, el saber hasta dónde llegan esos límites, el conocer los mecanismos que el sistema democrático tiene para todo esto, el diferenciar el hecho de que esa viñeta u otras que pueden ser de igual o peor gusto, ¿no?, aparezcan en una revista, eso no quiere decir que la sociedad esté legitimando eso, ni siquiera el que compra esta revista probablemente está legitimando esa posición, sino que probablemente busca otro tipo de ideas o de alimentos para el debate, ¿no? Por lo tanto, es que está habiendo una regresión importantísima en debates que aparentemente teníamos ya por lo menos muy avanzados. Superados ya veo que no, pero por lo menos muy avanzados, ¿no? Y eso, vuelvo a insistir, coincide en un momento donde los discursos, acabo enseguida, Juan Manuel, donde los discursos excluyentes, donde los discursos de la ultraderecha están empezando a calar y están empezando a materializarse. O sea, y se está viendo en delitos de odio, se está viendo en cuestiones de este estilo. Es decir, que cuando estos tuits se lanzan o cuando según qué proclamas se lanzan al espacio público, no son inocuos. Es que luego tienen consecuencias. Yo es que me gustaría también, ya que hemos mencionado aquí el género satírico, hombre, yo creo que sería oportuno recordar lo que es una sátira. La sátira es un género literario, bueno, en este caso gráfico, ¿no? Cuyo sentido es la denuncia pues de los vicios sociales, de los vicios políticos, de los males que afligen a tu país o de aquellas conductas reprobables que tienen que ser expuestas a la luz pública mediante el instrumento del humor, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí no hay ninguna sátira. Claro, pero es que eso es opinable, Juan Manuel. Claro. En las sociedades democráticas, ¿qué es condenable, criticable? ¿Qué crees que causa daño a la sociedad? En las sociedades democráticas eso es opinable. Hay tantas revistas satíricas como se puedan publicar. El que este señor haya padecido un secuestro de 582 días no es nada que tenga que ver con el objeto de la sátira. Tiene que ver con el objeto del ensañamiento más vil, tiene que ver con las más bajas pasiones. No, yo no creo que eso tenga nada que ver con la sátira. O sea, burlarse de una persona que ha sido secuestrada durante 582 días y además utilizando esa causa, porque no se burlan de su bigote, ni se burlan de que vive en Burgos, no, se burlan de que estuvo a la sombra durante todo ese tiempo y por lo tanto ahora, cara al sol, pues su piel se llena de ampollas, todo su cuerpo se llena de ampollas. Esa es la broma que se hace. Se está escarneciendo el sufrimiento de este hombre. Eso no tiene nada que ver con la sátira, disculpadme. Esta mesa ha dicho claramente. Soy escritor y sé lo que significa la sátira como género literario. Esta mesa, Juan Manuel, ha dicho claramente que en concreto esa viñeta no nos gusta. Lo hemos dicho todos los de la mesa. Lo ha dicho Juan, que lo ha visto. Esa viñeta es aberrante. Vale, lo hemos dicho todos los de la mesa. Dicho lo cual, ¿a ti te parece que la solución
es amenazar desde una cuenta oficial de un partido. Pues eso ya lo he empezado diciendo, editor. Pepa, que no me lo parece. Vale, pues bueno, es claro que, que no me lo parece. Claro, pues, en eso estoy totalmente de acuerdo, en que la vía son los tribunales. Lo que pasa es que creo que también como sociedad, que es lo mismo que dije con Hasél, con el caso de Hasél, Pepa, tú lo sabes. Pero Juan Manuel, el debate de hoy no es el caso de Ortega Lara. Ese debate la sociedad española lo tuvo hace muchos años y lo superó. Ese debate sobre Ortega Lara, ese debate sobre el terrorismo, sobre las víctimas del terrorismo, la sociedad española lo hicimos hace muchísimo tiempo y lo tenemos superado. ¿Vale? Y creo que además lo tenemos como un punto que juega a favor de que hemos salido fortalecidos como sociedad y como democracia. Ya, mujer, pero y el que no lo tenga superado, peor para él, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos el debate no es ese. En estos momentos el debate es el tuit. No, porque si lo otro ya está, lo otro lo tenemos hecho. Ni siquiera he mencionado la palabra terrorismo, fíjate. Vamos a hablar de los delitos de odio a continuación. Vamos a hablar con Joaquín Bosch, que es magistrado de lo penal y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia. Hora 25. Pepa Bueno. Hoy han vuelto a declarar en comisaría Vanessa y Lina, que son las dos amigas que fueron testigo de lo que pasó poco antes de que un grupo de personas se abalanzara sobre Samuel Luis hasta acabar con su vida. De momento hay 3 detenidos, 2 chicos y una chica, españoles, vecinos de A Coruña. Los investigadores han podido reconstruir ya los últimos minutos de vida de Samuel. Radio Coruña, Consuelo Bautista, buenas noches. Boas noites. Los investigadores del asesinato de Samuel esperan culminar las detenciones en los próximos días, incluso esta semana. Hoy han prestado declaración las 2 amigas que presenciaron los hechos, una mientras acompañaba y otra a través de su móvil. Poco a poco conocemos más detalles de la agresión de fuentes policiales. Tras salir de un pub en la madrugada del sábado, Samuel y su amiga Lina comenzaron a realizar una videollamada con la novia de esta, Vanessa, que fue testigo de todo mientras hablaban. Según la policía, en ese momento se acercó a ellos un grupo de chicos, 5 varones y 2 mujeres, que le recriminaron porque pensaban que les estaban grabando. Ellos les contestaron que no era cierto, pero sin motivo aparente, dicen las fuentes policiales, comenzaron a agredir a Samuel propinándole patadas y puñetazos. Llegaron a desplazarle por unos 150 metros en una actuación que algunos agentes han llegado a calificar como propia de una jauría humana. Cuando Samuel cayó al suelo, sigue el relato policial, siguieron golpeándole de forma violenta. Después salieron corriendo y le dejaron tumbado en el suelo. Un ciudadano particular le encontró sangrando y sin pulso y llamó a una ambulancia mientras le ofrecía los primeros auxilios. Vanessa estuvo con nosotros. Vanessa, la amiga con la que hablaban por videollamada, estuvo con nosotros aquí en Hora 25 el lunes y nos contó que a Samuel le dijo uno de los agresores, el primero que se acerca a él: para de grabarme si no quieres que te mate, maricón. Esa misma tarde, en las concentraciones que hubo en toda España, las pancartas decían: lo que te gritan cuando te matan sí que importa. Y ahí es donde está ahora buena parte del gran debate que hay en la opinión pública. Había saludado antes de irnos a publicidad a Joaquín Bosch, magistrado de lo penal, portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia. Una cosa importante, Joaquín, estos días oigo hablar de delito de odio y de agravante de odio. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Buenas noches, Pepa. El del delito de odio, llamado así, es un delito de incitación a través de la palabra para que se cometan acciones violentas o se discrimine a personas de colectivos vulnerables. Digamos, es una incitación verbal. Mientras que si se materializa una agresión a través de un delito de lesiones, un homicidio o un asesinato, con motivos discriminatorios, en este caso se aplica un agravante que incrementa la pena del delito concreto. ¿Lo que te gritan cuando te matan importa? Sin duda es muy importante a la hora de calificar las consecuencias penales de los hechos. En este caso, la agravante implica cometer el delito por motivaciones referentes a la orientación sexual de la víctima. Por tanto, si hay expresiones que demuestran que la finalidad era homófoba o que se comete con motivos relacionados con que una persona sea homosexual, esto puede ser una prueba relevante junto a otras muchas. No basta necesariamente que haya un insulto homófobo, porque si es intercambiable con otro tipo de insultos y no tiene que ver con la agresión, simplemente es una palabra ofensiva, no sería suficiente. Pero si la palabra implica que se agreda a la persona por su orientación sexual, en este caso sí que puede concurrir un agravante. ¿Y eso cómo se acredita? ¿Eso cómo se demuestra un agravante de odio para que llegue al juez?
se puede acreditar a través de cualquier medio de prueba. Por ejemplo, con las declaraciones testificales de las personas que estaban presentes, con las grabaciones que se pueden aportar, incluso con otros documentos anteriores o posteriores a los hechos, mensajes de WhatsApp, comentarios en redes sociales, cualquier elemento de prueba que lleve a la convicción de que se ha podido producir un asesinato por motivos vinculados a la orientación sexual de la víctima. Estoy hablando, por supuesto, en abstracto, porque creo que hay que respetar la presunción de inocencia de todas las personas que están siendo investigados. La investigación determinará qué conexión tienen estas personas con los hechos y si se les condena y se les aplican agravantes. Uno de los argumentos que se esgrimen estos días para desactivar la posibilidad de que la agresión fuera homófoba es que el agresor no conocía a Samuel. ¿Eso es relevante a efectos de acreditar ante un juez si es un crimen homófobo? Esto puede ser relevante, pero no es suficiente para excluir una acción de tipo homófobo. De la propia discusión, unos agresores pueden llegar a la conclusión de que es homosexual la persona que tienen enfrente, y esto puede desencadenar la acción. De hecho, en abstracto, creo que está claro que una discusión por un teléfono móvil no es razón suficiente para que se pueda producir la agresión que hemos visto en las imágenes que se han difundido. Por tanto, no se puede descartar que hubiera algún tipo de motivación de este tipo. Pero sabemos, es notorio, yo lo he visto en mi juzgado de instrucción, que a veces hay grupos organizados que, sin conocer a personas concretas, sin haber cruzado nunca una palabra con ellas, se dedican a perseguir personas por su orientación sexual y agredirla. Por tanto, que no se conozcan previamente no es motivo para excluirla, pero es un elemento que se puede valorar en el conjunto de la prueba. En los juzgados se está notando un incremento de las agresiones homófobas, porque los periodistas tenemos la impresión de que sí, pero no sabemos si es que se denuncia más o es que nos enteramos más nosotros. ¿En los juzgados se nota? Yo recuerdo que hace unos 10 años era muy raro encontrarse en mi juzgado este tipo de agresiones, ¿no? Yo no pensaba, cuando le llegaba algo así, que era raro, que nuestra sociedad había ido madurando bastante. Se hablaba incluso de los excesos de lo políticamente correcto, ¿no? Había como un tabú a descalificar a colectivos históricamente vulnerables por razones raciales, por razones de orientación o de identidad sexual. Y esa era la visión que se tenía, pero yo en mi juzgado he notado en los últimos años que sí que se ha producido un incremento importante. He podido consultar los datos oficiales del Ministerio del Interior y en los últimos 6 años efectivamente se ha producido un incremento de un 45% en las agresiones de odio. Bueno, yo tengo pocas dudas de que esto hay que relacionarlo con el incremento, que también es notorio en los últimos años, de lo que se llaman discursos odiosos, discursos contra colectivos vulnerables que antes estaban mal vistos y ahora en algunos sectores sociales se están como naturalizando, ¿no? se están normalizando. Y me parece que precisamente la incorporación de los delitos de odio tiene esa finalidad, que no haya unos discursos públicos que faciliten las agresiones, porque está demostrada la correlación entre discursos y conductas delictivas. Imagino que has leído el tuit de Vox del que hablábamos hace unos minutos a propósito del editor del Jueves. Claro, el editor no es un colectivo vulnerable, ¿no? ¿Es incitación al odio ese tuit? Vamos, yo creo que claramente no es una incitación al odio, porque no forma parte de los colectivos que están protegidos en el Código Penal y en la Directiva Europea de referencia. En abstracto puede ser algún tipo de amenaza o de coacción, pero no tiene una relación de causalidad lo bastante clara, porque no se está llamando a agredir al editor del Jueves, sino a pedirle responsabilidades, por lo tanto no puede interpretarse extensivamente. Ahora bien, que la conducta no sea delito no significa que no deba rechazarse de manera rotunda, porque es una conducta contraria a la pluralidad, a la libertad de expresión y a los valores de una sociedad democrática. Joaquín Bosch, muchas gracias como siempre. Encantado, Pepa, un fuerte abrazo. Un abrazo, Cristina. Al margen de las conclusiones de la investigación policial hay que esperar, y tiene su tiempo, necesita su tiempo para hacer una investigación con garantías. Da la impresión de que este asesinato ha marcado un punto de inflexión en la comunidad LGTBI, como ocurrió con La Manada, en el caso del feminismo, ¿no? Bueno, y es que ha sido otra manada, ¿no? Ha sido otra manada. De hecho, hoy hacía una crónica del País que hablaba de una jauría humana. Tremenda, es tremenda. Sí, la verdad es que la leías y te ponía los pelos de punta. Sí, es posible que así sea. Y además
eso lo veremos también con el tiempo, si ha sido un punto de inflexión o no, en función de las consecuencias que tenga. Pero efectivamente los colectivos que trabajan contra estas discriminaciones y por supuesto contra los delitos de odio contra las personas LGTBI llevan tiempo denunciando un incremento de este tipo de delitos. De hecho, ellos tienen informes que dicen que entre el 2015 y el 2019 ha habido un incremento en España de denuncias por este tipo de delitos de más del 64%, ¿no? Es decir, importante. Es verdad que hay discrepancias en las cifras, entre las cifras oficiales y las cifras de este tipo de colectivos, pero bueno, eso es normal, suele ocurrir muchas veces por los criterios a la hora de clasificar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero probablemente sí que sea un elemento de punto de inflexión, yo creo que por varios motivos. En primer lugar, por lo brutal del tema. Igual que fue brutal el tema de la manada de Pamplona, pues por lo brutal de la cuestión. En segundo lugar, porque coincide con un momento de celebración del orgullo gay en una situación en la que yo creo que dábamos muchos por hecho que ya estaba muy consolidado en la sociedad el respeto absoluto y profundo a las personas, amen como amen y sean como sean. De hecho, yo creo que cuando en España se aprobó de forma, por cierto, pionera respecto a otros países esa ley de matrimonio homosexual, lo que se estaba reconociendo no era solamente el matrimonio en sí, sino una cierta constatación de que la sociedad era un tema que ya lo tenía claro, ¿no? Y sin embargo ahora estamos viendo que a lo mejor no tanto. Entonces yo creo que está siendo un punto de inflexión, sobre todo como aviso, ¿no? Ojo que a lo mejor esto que pensábamos que teníamos ya claro, ahora hay quien empieza a cuestionarlo. A mí me está resultando muy duro leer estos días en redes sociales el testimonio de muchos chavales jóvenes que todavía hoy cuentan el martirio que han pasado en los colegios, en los institutos, ahora, hace 2 días, que nos parecía, Joaquín, que teníamos todo conquistado, ¿no? Es que la comunidad LGTBI es el segundo colectivo objeto de discriminación después del asunto racista, ¿no? Y todos los observatorios, yo no sé que en los datos exactos si hay diferencias entre unos y otros, pero la tendencia de todos los observatorios contra la homofobia es que registran aumentos de la agresividad sobre este colectivo y del nivel de violencia y de los ataques físicos. Yo creo que en estos momentos, en el caso de Samuel, el primer momento que tenemos que resolver, que se tiene que resolver, es si los 3 detenidos son los asesinos o no son los asesinos. Y ya determinará posteriormente el juez si se trata de un crimen execrable que no tenía que ver con nada o tiene que ver con una motivación homofóbica. Eso es en segundo lugar. Y luego resaltar, es que este concepto que decía un policía y que aparece hoy en El País que habéis citado, el de la jauría humana, es muy relevante. Yo no sé, vosotros sois muy jóvenes, pero quizá alguno de vosotros haya visto la película La jauría humana. Sí. A pesar de nuestra juventud. A pesar de nuestra juventud. Y es verdad que... Juan Manuel, pronúnciate, ¿la has visto a pesar de tu juventud? Sí, ya sabes que soy muy cinéfilo. Vale. Sí. Nos ha dado tiempo en esta corta vida. Pues Termina, si la recordamos, estaremos de acuerdo en que las imágenes y todo lo que se nos está contando es muy parecido a la jauría humana sobre Robert Redford, ¿no? Es muy. Ahora, mi pregunta es también, todo lo que sabemos es que participaron en el acto 12 o 15 personas. Están detenidas 3, probablemente como los autores físicos del asesinato, presuntamente. Ahora, los que jalean a los que agreden, ¿qué son? ¿Y qué tipo de tratamiento jurídico van a tener, ¿no? Porque claro, resultaría sorprendente que después de todo lo que hemos visto y lo que se va conociendo, todo quedase centrado en estas 3 personas y no en la jauría, en la jauría. En la jauría, exactamente, ¿no? En la jauría calienta y que aplaude semejante barbaridad, Juan Manuel. Hombre, es que a esas personas pues habrá que condenarlas también por el grado de participación que se estime conveniente, ¿no? Bien por instigación, bien por complicidad, bien por lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de crímenes en donde bueno, sí, crímenes de pandillas o de manadas o como queramos llamarlos, se están multiplicando. Y esto es una cosa que tenemos que empezar a considerar seriamente, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Respecto a si ha sido un crimen de odio o no, pues yo la verdad no lo sé.
me da la impresión que no conocían a la víctima, con lo cual es muy posible que no lo fuera, pero indudablemente, y más allá de que esté concretamente el hecho de que el chico fuera homosexual, lo que sí parece evidente es que vieron en él una persona débil, ¿no? Y esto creo que también tendría que ser un agravante, ¿no? Porque todo el ensañamiento y la desproporción que se utiliza es un agravante. ¿Por qué dices lo de débil, Juan Manuel? ¿Perdón? Sí, que ¿por qué dices lo de débil? ¿Por qué dices que vieron en él a una persona débil? Bueno, una persona que estaba sola, una persona que estaba desamparada, una persona que no tenía una persona sola no es más una persona débil. una amiga, ¿no? Es decir, y quienes lo atacan son varios hombres, ¿no? No lo sé, no me refiero a que vieran en él que fuera homosexual, varios hombres y una refiero, mujer, efectivamente. Pero yo no me creo refiero a la situación de desamparo o de debilidad en la que se encontraba. Pero vamos a ver, sin tener más información que la que cualquiera hemos podido ver en los medios de comunicación, no sé, yo no deduzco ningún tipo de debilidad de esa escena, ¿no? Es un chico que estaba con una amiga, que acaban de salir de una discoteca y estaban ellos dos allí. Yo ahí, a priori, no tengo por qué deducir debilidad, ¿no? Que un grupo de 12 personas... Sí. Lo que se desencadena después. Bueno, eso vale, pero que le atacaran porque le vieran débil es diferente. O sea, porque si no, cualquier persona que está sola en la calle es débil y desamparada. Que vieron que no iba a haber nadie que lo defendiera, mujer. Sí, pero ¿por qué lo atacan? ¿Por qué lo atacan? En cualquier caso, yo diría una cosa, efectivamente, la investigación supongo que se alargará, que será compleja, que iremos sabiendo, que los jueces tendrán que hacer su trabajo y dictaminarán si es delito de odio o no, pero el simple hecho de que exista la posibilidad, porque hay indicios, ¿no? Eso de matarle al grito de maricón, de que exista la posibilidad de que efectivamente se trate de un delito homofóbico, debería generar ya la repulsa y la condena de todo el mundo. Y lo digo porque veo líderes políticos que se escaquean, de condenar esto, amparándose en una presunción de inocencia que, por supuesto, claro que existe, pero que no tiene que evitar que se plantee que el hecho de que exista la posibilidad, yo creo que ya es lo suficientemente grave como para condenar rotundamente. En eso consiste el liderazgo social, ¿no? Que le es exigible a los líderes políticos, ¿no? El defender los principios que sustenta la democracia, como es el respeto a la diversidad, algo que en lo que este país ha sido pionero legislativamente, ha sido pionero en tolerancia real, en la convivencia, ¿no? Y que ahora parece que empieza, ojalá que no, parece que empieza a torcerse. Puede que hasta ahora, cuando faltan 8 minutos para las 11, para las 10 en Canarias, muchos de ustedes hayan cenado ya, espero que sí, nosotros no, pero espero que ustedes sí, o estén preparando el tupper para mañana, es posible también. Y si no son vegetarianos, seguro que el debate que ha abierto hoy el ministro Alberto Garzón les interesa. El Ministerio de Consumo ha lanzado la campaña Más carne, menos vida, en la que en un vídeo el propio Garzón recomienda reducir el consumo de carne para contaminar menos y también para mejorar nuestra salud. Garzón aclara en su mensaje, esto no es un vídeo para echar la bronca a nadie, pero la propuesta ha generado un enorme revuelo. Así que le agradezco al ministro que esté esta noche en Hora 25. Alberto Garzón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Por qué ahora esta campaña, ministro? Bueno, nuestras competencias en el Ministerio de Consumo tenemos establecido que tenemos que contribuir a cambiar los hábitos de consumo para dirigirnos hacia hábitos de consumo más saludables y más sostenibles. Por lo tanto, forma parte de nuestra actividad y de nuestra responsabilidad como agentes públicos, es decir, como los que transmitimos lo que determina la ciencia para transmitirla al público en general. Lo que hacemos en el día de hoy, lo que hemos hecho en el día de hoy es iniciar una campaña para trasladar de esa manera pues lo que se conoce desde hace ya muchos años por parte de la comunidad científica y que refleja un problema importante que tenemos en nuestro país. Es una campaña en la que solo se recomienda no comer carne, pero ¿anticipa esta campaña medidas en el futuro para limitar su producción y consumo? Nosotros no tratamos de anticipar absolutamente nada. Nosotros lo que hacemos es informar, que es un derecho del consumidor, de lo que la gente está consumiendo, si quiere consumir este tipo de productos, y sobre todo de los efectos que genera. La ciencia ha demostrado ya desde hace mucho tiempo que un consumo excesivo de carne está vinculado a enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Es más, la Comisión Europea en su plan contra el cáncer recomienda
una reducción del consumo de carne. Y por otro lado, la ciencia ha demostrado ya que el impacto ecológico de la ganadería, muy particularmente la ganadería intensiva, ganadería como las macrogranjas, es espectacular en términos de emisión de gases de efecto invernadero, de contaminación de suelos, de aguas, de consumo de agua, etcétera. Y por lo tanto hablamos de una emergencia climática que cada vez más gente es consciente de ella, que lo vemos en fenómenos climáticos extremos como los 50 grados que hemos visto en los últimos días en Estados Unidos y en Canadá, que han asesinado a 500 personas, que han fallecido como consecuencia de esos fenómenos. Pues bien, nosotros lo que decimos es con cambiar los hábitos de consumo de una manera relativamente modesta, porque lo que decimos no es que tengamos que dejar de consumir carne, sino que tenemos que hacerlo a los niveles que exige y recomienda la ciencia, que son entre 200 a 500 gramos semanales. Hoy en día en España se consume más de 1 kilo, por lo tanto estamos hablando hasta de 3 veces más, y que en la medida de lo posible, cuando vayamos a consumir carne, lo hagamos además procedente de un origen que sepamos procedente de una ganadería extensiva, ecológica, sostenible, familiar, que tiene un menor impacto ecológico y además probablemente un mejor efecto en la salud. 6 asociaciones interprofesionales del sector cárnico han escrito una carta para hacerle llegar su desconcierto, dicen, después de ver esta campaña. Le invito a escucharlo en la crónica de Sira Valdés. Las 6 organizaciones interprofesionales firmantes de la misiva muestran su estupefacción al ministro de Consumo porque dicen es irresponsable usar los datos de forma interesada, datos que pasan a rebatir uno por uno antes de subrayar su compromiso trasladado al propio ministerio en la última reunión, según apuntan, en materia de sostenibilidad o salud. Lejos de ser un país con desequilibrios dietéticos, España se sitúa a la cabeza de los países con mejor estilo de vida, siendo el más saludable del mundo según Bloomberg o el que mayor esperanza de vida tiene según la Comisión Europea. Hechos que rebaten la idea aseguran de que el consumo de carne incrementa la incidencia de determinadas enfermedades. Por otro lado, aunque la producción de 1 kilo de carne, como señala el ministro, conlleva el gasto de 15.000 litros de agua, un 90% procede de la lluvia, por lo que defienden que no sería aprovechable en cualquier caso. Tampoco coinciden en que casi un 15% de los gases de efecto invernadero procedan de la ganadería. Reducen este porcentaje al 5,8% y añaden el 80% de esa cantidad proviene de países en vías de desarrollo. Y respecto al abuso de antibióticos veterinarios, apuntan a los datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que reflejan una caída en el uso de los mismos en un 59% en los últimos años, y a la normativa europea, que regula qué medicamentos y cómo, dicen, se pueden usar para tratar a los animales. Esto dicen esas organizaciones, esas asociaciones, y como probablemente sabe, ministro, a estas horas de la noche, las patronales del sector agrario y ganadero le piden incluso la dimisión. ¿Se esperaba esta reacción? ¿Ha hablado con ellos? Sí, absolutamente. Además es una respuesta legítima y que esperábamos totalmente. Nosotros, como decía, aspiramos a cambiar los hábitos de consumo para dirigirlos hacia unos escenarios y unas dietas, en este caso de consumo, más saludables y más sostenibles, lo decía antes. Eso implica modificar la demanda del mercado y por lo tanto afecta a la oferta, y por lo tanto hay empresas que no les gusta esa realidad. Pero yo lo que tengo que hacer es preferenciar la salud pública y por lo tanto seguir las directrices de la ciencia, y por cierto en este punto, y también pues lo que es la conciencia medioambiental creciente, que también son indicaciones de la Comisión Europea en la nueva agenda del consumidor. Y es que al final lo que nos estamos jugando es la vida misma. Yo lo que tengo muy presente, y todo el mundo que nos esté escuchando lo sabe, es que hay un desplazamiento de la dieta mediterránea. Si nosotros siguiéramos la dieta mediterránea, el impacto ecológico sería mucho más reducido y el beneficio en nuestra salud mucho mayor. De hecho, la dieta mediterránea es probablemente uno de los vectores que se esconden detrás de esa esperanza de vida tan importante y tan buena que tenemos en nuestro país en comparación con otros países. Pero eso se está desplazando. En las últimas décadas se está desplazando ese tipo de dietas basadas en verduras, en legumbres, en alimentos frescos, pues por bollería industrial o por algún tipo de carne roja en exceso, y eso está produciendo pues obesidad infantil,
está produciendo una serie de efectos importantes. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de corregir eso, porque desde el punto de vista de la salud parece evidente, es una recomendación de hace décadas, y desde el punto de vista ecológico yo creo que es obvio que lo que estamos hablando es del país que queremos para las próximas décadas, del país que vamos a dejar a mi hija de 3 años, a mi hija de 1 año, a la de su generación. ¿Qué país vamos a dejar? No vale que nos asustemos viendo cosas del cambio climático y después no queramos cambiar algunos aspectos de nuestra vida, que son aspectos menores, porque como decía, no se trata de dejar de comer carne, se trata de hacerlo de una manera moderada, de acuerdo con lo que va a beneficiar nuestra salud y con aquello que sabemos que va a tener una contribución positiva en la lucha contra fenómenos que están destruyendo nuestro planeta, nuestra base natural. Sin eso, sin planeta, no hay vida. No va a haber asociaciones que manden cartas al Ministerio de Consumo, ni va a haber salarios, ni va a haber economía. Por lo tanto, yo tengo el deber y la responsabilidad personal y política de poner eso por encima de otra serie de legítimas reivindicaciones que tienen que ver pues con beneficios empresariales y otros aspectos muy legítimos, pero que tienen un orden secundario en esta jerarquía. Una de las ideas que más se repiten al hablar de la transición ecológica, ministro, es no dejar a su suerte a los perdedores de esa transición. En el caso del consumo de carne, ¿qué se puede hacer con los sectores que verán su economía mermada? Porque hablamos de un sector que representa 42.000 millones de euros en toda la cadena de valor y casi 9.000 en exportaciones y muchísimo empleo. Claro, realmente el efecto depende de cómo se mire, pero es importante decir que en el ámbito, digamos, de la carne, de la producción de carne, hay un ecosistema muy heterogéneo, muy complejo. Por ejemplo, cuando hablamos de macrogranjas, estamos hablando de empresas que manejan a muy poco personal, por lo tanto crean muy poco puesto de trabajo, se dirigen a zonas de la España vaciada, donde lo que producen es más deterioro oral, a cambio de prácticamente nada. De hecho, muchos grupos políticos de todo color se están movilizando, mucha sociedad civil, muchos grupos ecologistas, muchos grupos de vecinos, movilizándose con ese tipo de producción industrial intensiva. Lo que nosotros decimos es que lo que tenemos que promover, lo que tenemos que ayudar, y de hecho desde el Ministerio de Consumo hemos facilitado con reales decreto la venta directa desde unidades familiares, desde unidades mucho más pequeñas, mucho más sostenibles, que tienen menos cabezas de ganado y que manejan el negocio de una manera totalmente distinta, con mayor calidad, una carne fresca y que está a disposición también del consumidor. Siempre que nosotros sigamos esas reglas, bajamos nuestro consumo de carne y la carne que consumamos sea de ese tipo, va a mejorar nuestra salud, va a mejorar nuestra economía y no va a tener un perjuicio de ningún tipo sobre un sector. Al contrario, el sector de ganadería extensiva o de ganadería familiar es el que está perdiendo con la difusión y extensión de modelos intensivos que son absolutamente insostenibles en el territorio, insostenibles a nivel mundial. Por lo tanto, no confundamos cuando hablamos de un ecosistema tan complejo de determinados actores, porque ahí hay, pues como en la viña del Señor, hay un poco de todo. Tengo en esta mesa hoy a Cristina Monge, que es nuestra experta en transición ecológica en Hora 25, y naturalmente le doy la palabra para hablar con el ministro de Consumo. Qué responsabilidad. Gracias, Pepa. Ministro, muy buenas noches. Buenas noches. Como usted conoce seguro muy bien, yo creo que hay una expresión que ha hecho fortuna en los últimos años, que por cierto tiene mucho que ver con propuestas que hacían los sindicatos españoles hace ya décadas en las cumbres del clima, que es la idea de transición justa. Es decir, esa idea que dice que efectivamente la transición ecológica es urgente, tiene que hacerse ya, además de forma ambiciosa, en todos los sectores, pero que hay que hacerla con justicia. Es decir, que hay que hacerla ayudando a aquellos perdedores de esa transición, porque todas las transiciones tienen perdedores, esta también lo va a tener. Entonces, ayudándoles a que sean lo menos perdedores posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del carbón, pues se están firmando ya convenios de transición justa por parte del Ministerio de Transición Ecológica, en el que se ve cómo apoyar tanto a los trabajadores como a los territorios que sufren por cerrar ese carbón, y cómo apoyarles para diversificar la economía, cambiar el modelo, etcétera. Yo le quería preguntar, ¿se puede plantear, es más, se está planteando algo similar con un sector como el cárnico, con el que efectivamente en el diagnóstico que usted dice es el que hacen prácticamente la comunidad científica, pero que en la política toca después aterrizar hacia la concreción de cómo se hace esa transición? ¿Sería posible plantear un modelo similar a los convenios de transición justa que se están haciendo con el carbón hacia estos sectores tan sensibles?
Yo creo que la lógica es compartida y la mantenemos desde el gobierno, y la mantenemos desde los diferentes partidos que formamos parte de este gobierno de coalición, y desde luego la transición tiene que ser justa. Yo siempre hablo de crisis ecosocial. No se puede hablar de lo verde como aislado de las condiciones materiales de vida de la gente, de la realidad material que vive la ciudadanía. Y esto ha pasado con el carbón y puede pasar con muchas otras cosas, porque además la urgencia es tal que seguramente vayamos a ir encontrando fenómenos así. Pero en este caso específico yo diría que hablamos de algo diferente. El modelo, digamos, de ganadería extensiva, como explicaba antes, la ganadería que suele ser, pues a veces son unidades profesionalizadas o semiprofesionalizadas, pero mayormente pueden ser unidades familiares o unidades a veces de 2 o 3 personas que manejan, bueno, pues menos de un centenar de cabezas de ganado. Ese está siendo destruido, literalmente destruido por grandes empresas que llegan y aprovechan realidades institucionales y regulatorias que hay en nuestro país, y lo que se produce es un destrozo tremendo de la economía local y también del medio ambiente regional. Por lo tanto, lo que nosotros abogamos es por un cambio de modelo, y es un cambio de modelo apostando y defendiendo a esa ganadería extensiva en detrimento, por supuesto, de otra que insistimos, tiene un mayor impacto ecológico. Por lo tanto, aquí no se puede hablar de un coste, digamos, de un sector en beneficio de la comunidad global o de la lucha contra el cambio climático, sino que es algo mucho más complejo. Y estamos empezando en este debate. Pero se hablaban de 40 y tantos mil puestos de trabajo, ¿no? Y eso también eso habla la carta que nos han enviado, inmediatamente respondiendo a una iniciativa que propone cambiar los hábitos de consumo. Y esos hábitos de consumo, yo lo explico porque esto es política al fin y al cabo. Cambiar hábitos de consumo significa que si la gente sigue nuestras indicaciones, o que al final con este debate se enteran de que lo que dicen los científicos, y cuando vayan al supermercado cambian sus hábitos de consumo, eso va a tener una afectación en la cuenta de beneficios de esas empresas, y es normal que estén afectadas o preocupadas, y es normal que manden una carta. Pero lo que yo digo es que evidentemente hay otra serie de prioridades, pero eso no quiere decir que sus datos, todos los que han planteado en la carta, sean ciertos. Yo les podría ir desmontando uno por uno, pero lo cierto es que el debate es mucho más importante que meternos en esas cuestiones, y lo que nosotros queremos es que la gente sepa que puede elegir lo que quiera de comer. Nosotros no le decimos a nadie que deje de comer una cosa o que no lo haga. Nosotros lo que le decimos es que si va a consumir determinado tipo de cosa, tiene que saber cuáles son los efectos sobre su salud y cuáles son los efectos sobre el planeta, y que en virtud de eso, bueno, pues si quiere y si le parece oportuno, cambie los hábitos, que a nosotros es lo que nos parece razonable. Y este debate está comenzando. Dentro de 10 años probablemente esto esté totalmente asumido y nos parezca normal, porque habremos avanzado en muchos ámbitos, pero ahora mismo pues es un mensaje rupturista que evidentemente muere, pero que afortunadamente yo creo que se acabará decantando por el sentido común. Y es que cuando tienes modelos insostenibles, pues evidentemente, ya hablamos de cuestiones físicas del entorno, pues no habrá más remedio. Y que comparte, es razonable que hagamos así. Y que comparte todo el gobierno, ministro, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación o la ministra de Industria participan de esta campaña, de esta recomendación que hace usted. Bueno, como usted sabe, estamos en un gobierno de coalición y por lo tanto siempre, además de la diversidad propia que existe en cualquier gobierno, en un gobierno de coalición existe aún más. Pero nuestra referencia, aparte de lo establecido por la Comisión Europea, es también ese informe de España 2050 que hacía prospectiva, que ya hablaba de la necesidad de reducir el consumo de carne y que fue presentado hace menos de un mes. Por lo tanto, está en los lineamientos estratégicos y además está en algo que ya existía hasta cierto punto en las recomendaciones sanitarias que se hacían por el Ministerio de Sanidad o en las recomendaciones que se hacían en otros foros. Nosotros lo que hacemos ahora es aprovechar pues cierta capital político que tenemos y cierta visibilidad para explicarle a mucha gente cosas que no sabía. No sabía que para tener un kilo de carne encima de la mesa se han consumido 15.000 litros de agua en un país que se amenaza con convertirse en un desierto en las próximas décadas. Toda esta serie de cuestiones son las que ponemos encima de la mesa para remover conciencias. Por supuesto, detrás vienen políticas regulatorias, pero nunca hasta el punto de decirle a la gente lo que tiene que comer, porque eso pertenece a otros espacios creativos que yo no me identifico con ellos. Alberto Garzón, muchas gracias por estar en Hora 25. Buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre. Buenas noches. El mundo que viene. ¿Quién abre fuego? Estefanía de Prada. Yo le hubiera preguntado al ministro por los otros
Sí, bueno, no me has dado la voz. No te he dado la voz porque pensaba que no, pero eso lo pedís y os escuchan en el control. Por los otros que han protestado hoy también por su mensaje en vídeo, ¿no? Aquellos que no comen nunca carne. Es decir, no sé si habéis visto montones de gente, estos no organizados como las patronales de ganaderos, que han dicho, pero hombre, ministro, ¿de qué me está hablando usted? Si después de pagar la luz, los gastos de comunidad, la hipoteca, el teléfono, etcétera, no nos da la vida. No llega la carne. Y en ese sentido, pues es interesante también preguntar por ellos, porque el mensaje era universal. Y claro, ha habido otro tipo de gente que se ha sentido... no sé si decir agredido, ¿no? Pero discriminada por un mensaje universal del ministro que, en mi opinión, tenía que haber matizado un poquito más sobre estas cosas, ¿no? Pues haber entrado aunque no te dé voz, si eso es una mesa abierta de Prada, la carne, el consumo de carne. Yo mientras estaba escuchando la entrevista me acordé de una novela de Chesterton, La taberna errante, en donde se hace una sátira de los se les llamaba prohibicionistas, ¿no? A quienes trataban de imponer nuevos hábitos alimenticios en los que no estuviera presente la carne, ¿no? Y Chesterton decía que siempre los millonarios prohibicionistas quieren suprimir la carne, pero no quieren suprimir las mansiones suntuosas, no quieren suprimir los cubiertos de plata, quieren suprimir aquellas cosas que les gustan a los pobres, a la gente ordinaria, cuando se la pueden llevar a la boca, porque efectivamente muchas veces los pobres no pueden llevarse la carne a la boca. Hombre, yo creo que es empezar un poco la casa por el tejado, ¿no? Es decir... se nos dice, a mí esto la verdad me parece que tiene una difícil prueba, ¿no? Pero bueno, se nos dice que las vacas que son responsables del 5% de estas emisiones de metano, ¿no? Bueno, pero el resto es cosa nuestra. Oye, pues a lo mejor podíamos empezar, pues efectivamente, pues por restringir otras muchas cosas, otros muchos lujos de la civilización, que a lo mejor sobre todo, pues disfruta de ellos una exigua parte de la población, y no empezar por la carne, ¿no? Luego, por otra parte, pues hombre, se puede ciertamente impulsar un tipo de ganadería extensiva, se puede tratar de impulsar pues formas de explotación ganadera menos lesivas para el medio ambiente, pero bueno, esto exige muchas ayudas, ¿no? Y yo creo que lanzar estos mensajes así pues contribuye, bueno, pues primero... Ha dicho muy claro el ministro, a generar alarma en el debate. Sector que vive de ello, ¿no? Y luego no se habla tampoco de las alternativas, porque claro, al final los seres humanos necesitamos ingerir proteínas, ¿no? Y las alternativas a la carne, pues no está tan claro que sean ecológicas. Pero tampoco se planteaba en el mensaje no comer ningún tipo de carne. Cuando tú invitas a alguien a que deje de comer carne... Que coma menos, ¿no? Sí, que coma menos y que coma de forma más selecta. Claro, de carne de mayor calidad, etcétera. Pero fíjate, Juan Manuel, con lo que decías, digo porque yo creo que hay que dejar constancias de esto, tanto informes científicos como informes de la FAO cifran de media mundial en el 14,5% las emisiones de CO2 atribuibles directamente al consumo de carne. En España es un poquito menos, en otros países es un poquito más, ¿no? Depende cómo se hagan las cuentas, se puede llegar incluso al 20%, depende de lo que se meta. Es decir, estamos hablando efectivamente de un tema relevante en cuestión de medio ambiente, de cambio climático sobre todo. Es decir, no es el metano de las vacas, es mucho más que todo eso, ¿no? En segundo lugar, desde un punto de vista de salud, los médicos llevan décadas, ¿no?, defendiendo una dieta mediterránea saludable que implica comer un poquito menos de carne y un poco más de verdura, de pescado, legumbres, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que efectivamente existe evidencia científica y además existe una necesidad tanto de la salud de las personas como del planeta de que esto se haga. Ahora bien, me encanta este debate porque salen las dos grandes contradicciones que yo creo que nos vamos a encontrar conforme se vayan poniendo en marcha las medidas imprescindibles y urgentes de transición ecológica. Primero, el que comentábamos, ¿qué pasa con esos puestos de trabajo? Y ahí hay que darle una salida. O sea, yo creo que ahí el compromiso de la política que se hace en estos momentos tiene que ser, cuando se habla de transición justa, se habla de eso, vamos a hacer una transición ecológica, pero vamos a hacerlo con justicia. Es decir, vamos a preocuparnos de qué pasa con esa gente que se queda fuera, ¿no?, de esos perdedores. Y dos, lo comentaba muy bien Joaquín, ese discurso de Alberto Garzón, con el que, bueno, yo estoy en buena parte de acuerdo, ¿no?, en decir, no, come menos carne, pero carne de mejor calidad. Bueno, quien pueda pagarla, porque hay quien acude al pollo hormonado, perdonad por la simpleza, pero creo que es una figura que entendemos todos, se entiende perfectamente. Acude a eso porque no puede pagar un buen ternasco de Aragón o un buen chuletón vasco u otro tipo de carnes de mayor calidad, ¿no? Entonces, las dos al menos de las grandes contradicciones de la transición ecológica aparecen justo en este debate. Bueno, hoy la crónica judicial se ha cruzado con la económica, ya lo saben.
No es nuevo tampoco, pero lo de hoy es que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Villarejo que impute por cohecho a CaixaBank, Repsol e Iberdrola Renovables. El salto cualitativo es importante porque extendería la responsabilidad a las empresas y no solo a sus directivos. Sostiene la Fiscalía que los encargos que se hicieron a Villarejo suponen un delito de cohecho y que estas empresas sí pueden ser responsables como personas jurídicas porque la ley así lo contempla desde el año 2010. Y esos supuestos pagos al excomisario Villarejo se hicieron después. En bolsa, esa petición de la Fiscalía se ha notado, ha caído el valor de sus acciones, pero luego se han recuperado, de ahí que hoy el saldo sea neutro. Rodrigo Buenaventura, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya advirtió, poco después de la imputación de Sánchez Galán, del riesgo reputacional. El desgaste reputacional que sufren algunas compañías supone un riesgo para las propias compañías, pero también puede generar algún tipo de riesgo o de efecto diferido sobre el conjunto de compañías cotizadas. Y en ese sentido, en aquel momento nos de lanzar un mensaje que yo repetiría casi palabra por palabra en el día de hoy, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Hasta dónde nos ha llevado Villarejo? ¿Qué no ha tocado Villarejo, Joaquín Estefanía? Pues como dice el otro, yo solo pongo la mano por mí mismo, ¿no? Pero todo lo demás, bueno, a mí me parece que esto es muy importante, porque es pasar de los presidentes a las empresas, y eso sí que tiene un daño reputacional enorme. Y claro, además aquí se plantea una contradicción bien interesante. Es decir, los abogados que van a tener las empresas son los mismos abogados que tiene su presidente o tiene su CEO, su consejero delegado, o no. Quiere decir que qué interesante reflexión. Es muy interesante, porque claro, la empresa representa los intereses de sus accionistas. Claro. Y los intereses de los accionistas pueden no coincidir para nada con el interés del presidente. Esto es un tema muy relevante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Y luego pensar que estamos hablando de empresas muy importantes, que estamos hablando de empresas muy importantes del IBEX, que hay otras empresas del IBEX también contagiadas con el caso Villarejo, por ejemplo el BBVA, es decir, no sabemos hace muchísimo tiempo qué pasa con el caso del BBVA y qué pasa con el caso de su expresidente Francisco González. Parece que se ha sumergido en la noche de los tiempos. Son empresas muy significativas que tienen un problema de reputación en estos momentos muy importante. E insisto, ahora no estoy hablando de los presidentes, que también estoy hablando de las propias empresas. Me parece una reflexión muy interesante esta que has hecho. Y además creo que los pequeños accionistas deberían iniciar, claro, ¿no? un movimiento para reclamar efectivamente que la línea de defensa que sigan estas empresas sea parte de la defensa de sus directivos, ¿no? Eso en Estados Unidos existen esas asociaciones de accionistas, y aquí también hay algunas cosas muy pequeñas, pero yo creo que necesitaban activarse con una contradicción como esta, ¿no? Aquí en España son muy incipientes, sí, pero es verdad que todo el movimiento de activismo accionarial, que se le llama, que existe en otros sitios, es muy potente, porque además se pueden organizar en torno a ejes muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el de la transparencia, el de la corrupción, también de otro tipo de criterios, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, porque igual eso sí que puede ser también un punto de inflexión, para que ese tipo de movimientos en España empiecen a actuar. Entre otras cosas también... Sí, no, acabo, Juan Manuel. Entre otras cosas también porque, ojo, que aquí estamos también hablando, hablamos ahora de los daños de reputación de las empresas, pero si ampliamos el foco, nos distanciamos un poco y vemos cómo se extiende la mancha, el daño de reputación no solamente es de esas empresas, es que es de la economía española. Está siendo de país. Efectivamente. Está siendo de país. Sí, Juan Manuel. No, habría que también hacer una reflexión sobre la figura de Villarejo, ¿no? Por eso. Porque claro, Villarejo todos lo vemos como un villano, ¿no? Pero claro, en realidad Villarejo empieza a parecer como una especie, pues un poco como el señor Lobo en aquella película de Tarantino, ¿no? El quien iba a limpiar los fregaos que hacían los
bueno, pues los asesinos o los gánsteres, ¿no? Da la impresión de que Villarejo era un tipo, porque claro, lo hemos escuchado en conversaciones con jueces, lo hemos escuchado, bueno, no lo hemos escuchado, pero hemos sabido que ha hecho trabajos para políticos. Bueno, tenía a media España pinchada por orden de algunos de los hombres más poderosos de la banca y de las empresas del IBEX. Y entonces al final dices, bueno, vamos a ver, es que Villarejo en realidad lo que nos está hablando es de una corrupción, podríamos decir casi pandémica, ¿no? Ya que el término se ha empleado tanto con la plaga que estamos padeciendo. Nos está hablando de unas élites totalmente gangrenadas por la corrupción. Y al final, bueno, sí, tiene algo ya casi como de chivo expiatorio este personaje, ¿no? Realmente me parece un personaje un poco trágico en el sentido de que parece como que es el depositario de las culpas de unas élites que se dedicaban despepitadamente a actividades delictivas, ¿no? Y me parece muy preocupante de lo que nos está hablando. En esas élites hay que incorporar, para no ser corporativista, a los periodistas. Efectivamente. Es decir, que en muchos casos han sido cómplices de todo lo que estamos viendo ahora, de los silencios y de las manipulaciones. Sí, de informaciones privilegiadas que les facilitaba Villarejo, sí, ¿no? Esa gente que dice ahora se sabía, pues lo sabrías tú. Claro, efectivamente. Claro. No, es que esto se sabía, ¿no? ¿Cómo que se sabía? ¿Y no lo contaste? Pues lo sabrías tú, ¿no? Porque probablemente mucha otra gente, si lo hubiera sabido, lo hubiera contado. Mira, tengo aquí un dato que había preparado para vosotros, pero es que nos tenemos que ir prácticamente. Eso que ha dicho la OCDE, que es a propósito de comer carne de calidad, ¿no? Lo de que los trabajos mejor pagados han recuperado niveles de empleo pre-COVID, mientras que los peor pagados siguen estando por debajo. Y eso hay que sumarle los 8 millones de parados más que ahora hay en los países de la OCDE, pero eso tenemos que comentarlo en otro momento porque hoy nos vamos a ir de una manera muy especial. Porque Italia se ha levantado con la alegría de jugar la final de la Eurocopa. Por cierto, que nos he preguntado por lo de ayer. Horroroso, Pepa, horrible, horrible, por Dios. Salimos mejor que entramos. Así que no nos quejemos del todo. Bueno, dices de la Eurocopa, pensaba que del partido de ayer iba a decir. Pero el partido de ayer fue de infarto absoluto, un sufrimiento horrible. En fin. Y una sensación de injusticia también, ¿no? Yo que veo los partidos de la selección, los veo todos. Estos son los partidos que yo veo todos. Decía, pero este sufrimiento, pero en fin, si es que va a acabar con nosotros. Bueno, claro. Pero bueno, es un juego, tampoco os paséis. Pero en el momento de ¿no? vivirlo, tú no lo vives con tensión. Lo de ayer no lo viviste con tensión, Juan Manuel. No, a mí me pasa con el fútbol lo que al Marqués de Bradomín con El amor de los efebos y la música de Wagner, que me resulta totalmente ajeno. Indiferente, o sea que eras tú el único que ayer no veía el partido. Era yo el único. Ya. Yo me asomaba a la terraza de mi casa y parecía el peor momento de la pandemia, ¿no? La ciudad completamente vacía. Bueno, yo salía a dar un paseo, era impresionante, en efecto. Sí, vacío todo. Bueno, pues Italia, como es obvio, se ha levantado mucho mejor que nosotros hoy, con la alegría de jugar la final de la Eurocopa, pero también con la inevitable despedida a Rafaela Carrà. El diario La República titulaba hoy: adiós a la mujer que ha cambiado la sociedad sexual, que ha cambiado el mundo bailando y con puñados de lentejuelas. Adiós a la mujer que ha cambiado la sociedad y el mundo con puñados de lentejuelas. Una despedida que empezaba esta tarde y que acabará el viernes. Una larguísima despedida a la que le va a tributar Italia. Corresponsal en Roma, Iván Solés. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepa. Pero 3 días de despedida, Joan. Sí, y fíjate, en 21 años de corresponsal en Italia no había visto nunca nada igual. Gente en la calle, en las ventanas de sus casas, concentraciones en la RAI, en el Teatro de las Victorias, donde pasaba el cortejo fúnebre en un recorrido de 10 kilómetros por la capital italiana para saludar y despedir a una cantante y actriz, a la cantante y actriz. Es lo que quería la gente, que a media tarde, al paso del cortejo, nos decía: ci mancherà tanto. La echaremos de menos. Una persona meravigliosa. Era una persona maravillosa. Solar. Cantava rumore, ma se n'è andato in silenzio. Cantaba rumore, pero se ha ido en silencio. Ha muerto l'eleganza. Ha muerto
la elegancia, según esta mujer, que luego nos ha contado que algo termina con la desaparición de Rafaela. Una época seguramente, una forma de hacer televisión quizás, el tradicionalismo de una vida durísima de los años 70 en una Italia que se resistía a los cambios de costumbres, de legislación, de dominio de la democracia cristiana. Llegó el divorcio, se reguló el aborto, se derogó el delito de honor, cambió incluso la forma de vestir y las relaciones personales. Rafaela Carrà, según esta mujer, hizo mucho más fácil estos cambios y con ella en televisión y con su música se entendieron mejor. Los italianos dicen adiós a Rafaela, Pepa. La capilla ardiente está instalada en la promoteca del Ayuntamiento de Roma y hay cola para desfilar ante el féretro. Habrá misa católica de funeral en la iglesia Araceli en el Campidoglio pasado mañana a mediodía por expreso deseo de Carrà, que quería un funeral sencillo, pero los italianos han optado por despedirla a lo grande. Cuando tengas tristeza en el alma, cuando creas que todo acabó, abrirás sin querer la ventana, una mañana inundada de sol, y verás cómo pasa la banda, y verás a la banda pasar, sentirás que tus penas se acaban, porque la banda las hace olvidar. Adiós. Amiga, un icono desde luego que se va. Cuántas cosas, cuántas etapas se están cerrando, ¿no? En este tiempo, además, que vivimos, este comienzo de siglo XXI salvaje, que digo yo, porque salvaje está siendo salvaje. Joan Soles, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, compañero. A vosotros, buenas noches, arrivederci. Pues arrivederci también para Joaquín Estefanía, Juan Manuel de Prada y Cristina Monge. Buenas noches. Arrivederci. Buenas noches, hasta pronto. Y buen verano, señores. Adiós. Sí. Un beso, buen verano a ellos, porque mañana nosotros nos escuchamos de nuevo. Que descanse. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. Arrivederci, auf Wiedersehen. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.